Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. A continuación voy a entrevistar a Luis Gerardo Rodarte Andrade, ingeniero en finanzas, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué herramientas digitales adquiriste en el TEC y qué usaste en tu primer trabajo? En mi primer trabajo he utilizado varias herramientas digitales que he aprendido en la escuela, como MATLAB y R. Esto es para análisis financiero y modelado financiero, también para tratamiento de datos estadísticos. Y bueno, para más nichos, para análisis estadísticos, también usamos muchísimo Excel para la creación de modelos financieros y por supuesto que PowerPoint para las presentaciones que todos los días hacemos. Otra cosa que también es súper importante todos los días es Python porque permite automatizar un montón de tareas y también un tratamiento muy grande de datos. Ok. ¿Qué herramientas digitales tuviste que aprender por tu cuenta o por necesidad de tu primer trabajo? Tuve que aprender a utilizar herramientas como Bloomberg, también como Refinitiv, para acceder a datos financieros en tiempo real y de mejor calidad. También R, en parte, para un análisis estadístico más avanzado, con más librerías más amigables y más variadas a comparación de Excel. Y SQL también para manejar bases de datos enormes y realizar consultas complejas. Pero quizás hay un más importante, la herramienta digital más importante ha sido Bloomberg y Refinitiv por la cantidad de datos y por la calidad de datos que tienen. Ahí quizás algo importante que mencionaría sería que Bloomberg es conocido por ser más caro que Refinitiv, es un precio superior a los $20,000 al año por cada terminal que se utiliza y en Refinitiv puedes tener desde $4,000 al año y sí se ve bastante la diferencia en los datos y por supuesto que cada cosa tiene su API y tiene su vocabulario, tiene sus funciones distintas y hay que aprenderlas. Ok. ¿Qué cursos de física y matemáticas consideras más importante para tu desempeño como ingeniero en tu trayectoria? Considero que lo más importante ha sido matemáticas financieras y estadísticas, sin duda, porque en cuanto a finanzas, se usa muchísimo lo de matemáticas financieras desde para analizar un rendimiento que es algo sencillo, hasta para calcular a lo mejor ver el porqué de un riesgo, cómo calcular sí, una variabilidad, cómo calcular una volatilidad, entre otras muchísimas cosas, como por ejemplo una correlación que pueda ahí estar ah, relacionado el cálculo vectorial o el álgebra matricial, entre otras cosas que se relacionan mucho con las matemáticas, hasta para hacer un portafolio. Y en cuanto a estadística, pues casi todo en la vida es estadística, si no es que todo, y en finanzas pues no es la excepción. Entonces, es muy importante finanzas, estadística, y en cuanto a física, sí diría que física también es una materia muy importante, y la materia más importante Mm, quizás lo que esté relacionado con las cadenas ocultas de Markov o lo relacionado con estadística, que va muy de la mano, es yo creo que lo que más se ocupa, lo que más se usa. Entonces, todo esto se usa para tener una base sólida para el análisis cuantitativo y la toma de decisiones basadas en datos, que es lo que más se necesita en el campo financiero. Ok. ¿Qué te pidieron realizar en tu primer trabajo? En mi primer trabajo me han pedido bastantes cosas, muchas de las cuales nunca imaginé. Me han pedido deshacer modelos financieros para evaluar proyectos de inversión, análisis de instrumentos financieros, de riesgo, de rentabilidad, preparar reportes financieros para directivas, directivos, y también pues me han encargado la automatización de procesos, tanto financieros como de otro tipo de procesos, mediante la programación, que es ahí cuando he usado muchísimo Python, que ha sido de gran ayuda y quizás algo también importante a mencionar es que al ser una base de datos confidencial, se usan librerías confidenciales con funciones confidenciales, que es otro vocabulario que tienes que aprender. Además de que domines Python y las librerías clásicas como puede ser NumPy, Pandas, CP, etcétera, o SciPy como le quieran decir, tienes que aprender las librerías de aquí para aprender a automatizar o hacer las cosas que te soliciten. Y en cuanto a lo que tuve que hacer, que quizás no estaba tan preparado, fue lo de la automatización de muchas cosas que, vaya, han ayudado a muchas personas a que tengan más tiempo libre y a que los clientes tengan más información de manera más sencilla. Ok. ¿Cuáles fueron los programas que más se utilizaron en tu primer trabajo?
Los programas que más he utilizado en mi primer trabajo han sido Excel, por supuesto, para la creación de modelos financieros y análisis de datos, Python para la automatización de procesos y análisis de datos, como lo mencionaba hace un momento, Bloomberg Terminal, que también es un programa muy importante, que es para obtener información financiera y realizar análisis de mercado, sin dejar atrás a Refinitiv, que también es bastante competitivo, quizás más sencillo de utilizar, la calidad de datos, insisto que no es la mejor en varias ocasiones, pero también es un programa que se utiliza mucho. PowerPoint también es otro clásico, que si bien podríamos decir que no está tan relacionado con los programas, al final sí lo está porque algunos códigos de Python tenían que dar como output un PDF, una presentación, y para eso tenías que saber qué tenía que estar en qué parte y cómo configurarlo. Pero lo que más se utilizó fue, vaya, entiendo que Python no es un programa, es un lenguaje, pero como programa, pues diría que Jupyter, que es el entorno virtual en el que se pueden trabajar todo ese tipo de cosas. Y eso junto con, ¿qué otro programa? Bueno, claro que también Visual Studio Code en entorno local. ¿Y qué más? Vaya, son los que me vienen ahorita a la mente. Perfecto. ¿Desarrollaste algún tipo de aplicación web en tu trabajo? Sí, solo no. Por supuesto que es un equipo muy grande de gente muy inteligente y muy capaz. Y vaya, se divide el trabajo entre varios. Y es un proceso bastante largo, bastante interesante. Algo que me ha llamado mucho la atención y que realmente he aprendido es que en muchos proyectos se utiliza, se usa, bueno, se requiere más bien de un project manager, que en ocasiones podemos creer que no es tan necesario y que todo el mundo sabe qué hacer, pero su trabajo es esencial para muchísimas cosas, desde la planeación, entrega, seguimiento y un montón de cosas que hacen magia, de verdad. En una semana, con su planeación y cronograma, puede que se tenga más avance de lo que se haría por cuenta propia en un mes, ¿no? Y bueno, sí, en estas aplicaciones se usa muchísimo Python, por supuesto que JavaScript, también Node, ni hablar de HTML y CSS. Este, y sí, hemos hecho varias aplicaciones web bastante variadas, desde las que son internas para uso de otros compañeros y compañeras, hasta para clientes y prospectos. Y por prospectos me refiero a cualquier usuario de la página web, de la aplicación, para que consulten rendimientos, riesgos, pesos, correlaciones y otros datos que puedan ser de interés para tomar una buena decisión para todos los que estén involucrados con el instrumento. Entonces, yo creo que sí es lo del día a día, eso de las aplicaciones web. Y más allá de desarrollarlas, es aplicar la estrategia, que muchas veces es lo más importante, que es cómo presentas la información, qué información vas a presentar. Y algo que también es súper importante en el desarrollo web en un trabajo son las regulaciones. Hay muchas regulaciones con lo que tienes que decir y con lo que no puedes decir con respecto a tus productos, con respecto a lo financiero y con yo creo que otras empresas y con lo que tienes que tener, como puede ser de privacidad, una cosa de privacidad, no me acuerdo cómo se llama, un, el que aparece hasta abajo, que es algo de privacidad, que qué van a hacer con tus datos y demás. O, por ejemplo, hay regulaciones que te obligan a decir cierta información y a presentarla con cierto vocabulario, y tienes que ser muy directo con el equipo que se encargue del HTML para que diga exactamente esas palabras o los disclosures o disclaimers o lo que tú quieras, porque con eso se evitan multas carísimas. Entonces, insisto, sí es del día a día aplicaciones web y y sí, eso es todo lo que tengo que decir de esa pregunta. Pues esas son todas las preguntas. Luis Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo y tu valiosa información. Que tengas buena noche. Igualmente, gracias, Eugenio. Hasta luego.